Hola a todos, soy Dolores Artiles, doy clases de dibujo y pintura en la UP de Guanarteme y en la UP de La Isleta, y hoy les voy a ofrecer un tutorial en el que van a ver cómo trabajar el claroscuro sobre un fondo negro con tiza blanca. Empezamos. En este caso concreto voy a utilizar como modelo una foto que me he bajado de internet. Es una foto de un fotógrafo que se llama Joao Domínguez. Es un gato en claroscuro, es un gato misterioso que sale de las sombras y es una imagen muy bonita. Este es el tipo de imágenes que interesan para un ejercicio como este, en el que predomina la superficie negra y lo menos que hay es blanco. Partimos de una superficie negra y los blancos los vamos a dar con tiza blanca. La superficie, el soporte para esta técnica, normalmente cuando la damos en el taller utilizamos cartulina negra. La cartulina negra escolar, que la puedes comprar hasta en grandes superficies, pues eso es ideal porque tiene el grado de satinado ideal para que sea fácil trabajar encima. ¿Qué pasa? Que pues no tenemos ahora, aquí en casa no hay. Entonces lo que he hecho, la solución que se me ha ocurrido es unos cartoncitos que tenía de otra cosa, reciclado, y los he pintado con pintura a la tiza negra, que era la pintura negra que había en casa. Si no tenemos pintura a la tiza negra, pues podemos tener a lo mejor témpera negra escolar, la pintura acrílica negra. En último, les recomiendo que la rebajen un poco con agua para que no sea demasiado espesa y no se quede después muy satinado, porque la pintura acrílica, cuando se da muy densa, tiene un acabado como el plástico un poco y la tiza puede resbalar. Se puede experimentar un poquito primero y luego, si tienen cartulina negra, es lo ideal. Una tela negra que nos sobró de algo, la estiramos en un tablero con chinchetas y en un momento dado también puede servir. Bueno, pues vamos a empezar. Para empezar este tipo de dibujo, lo recomendable es empezar muy suave. Les recomiendo que la tiza que van a utilizar sea lo más larga posible, las tizas como vienen nuevas en la caja. Porque si utilizamos un pedazo pequeñito de esos que sobran por ahí, la tendencia es a apretar más. En ese caso tendremos que hacer un esfuerzo para no apretar mucho el material, porque luego si queremos corregir la marca es más difícil eliminarla y se nota, se ve un cerco blanco. Les recomiendo que hagan unos trazos pues así, con poca presión. Si apretamos mucho de entrada, va a costar mucho más quitarlo. Fíjense cómo se borra. Utilizamos el trapo y si el trapo no elimina todo, con nuestra goma moldeable o con una goma normal de las que utilizamos, las de nata, las de vinilo que se utilizan para borrar el lápiz, también nos podemos remediar. La mejor goma para esto, la verdad es que es esta, porque absorbe bastante. Este tipo de goma para técnicas así polvorientas como la tiza o el pastel o el carboncillo, limpia muy bien los restos. Bueno, pues los primeros pasos para empezar a trabajar con esta técnica consisten en hacer un esquema muy básico. Siempre vamos a partir de un esquema en el que vamos a intentar englobar la figura que vamos a hacer. En este caso es una figura sobre un fondo oscuro. Englobarla en una forma esquemática simple, lo más parecida posible. Es una forma un poco triangular por debajo, acaba en un ángulo por debajo. En este lado hay una curva. Aquí esto se puede traducir en una recta en principio y aquí en una forma que entra un poquito. Entonces empezamos por hacer la parte alta. Hay que intentar captar esa inclinación lo más parecida posible. Aquí baja así, podría llegar hasta aquí. Es una forma más larga que ancha.
Aquí no vamos a medir mucho, ¿vale? No vamos a estar midiendo porque nos complica la vida. Entonces lo interesante primero es aprender a utilizar la técnica. Después ya, si nos interesa, con otros elementos más complicados, con otros motivos más complicados que este, pues ya a lo mejor sí mediremos un poco. Un poquito sería ese el esquema sobre el cual vamos a trabajar. Me voy fijando un poco en la relación que hay entre esta curva, la curva del moflete, estos volúmenes de aquí, por si no lo saben, a quien no lo sepa, se les llama moflete, y el moflete del gato pues es bastante bajo, la barbilla suele ser muy cortita. La forma de la boca de los gatos, la forma del hocico, viene siendo algo como esto, como una V invertida, que acaba arriba en una especie de hendidura, y la nariz es un triángulo invertido también, tiene cierta inclinación, la cabeza no está de frente, no está simétrica, hay un poquito de inclinación. Y vamos a marcar los ojos, vamos a marcar aquí de un ojo, fíjense la continuidad de esa curva, la gracia que tiene. No la vamos a dibujar para no marcar mucho el papel todavía, pero un poco partimos de eso para rematar la parte alta. Son bastante grandes, el gato tiene los ojos muy grandes. Y ahora vamos a hacer el otro ojo. El otro ojo se ve más pequeño porque no está de frente, como les decía, y lo que está más lejos lo vemos con una medida menor, tiene una inclinación. Quizás un poquito más bajo incluso. Y ahora con la goma moldeable vamos a limpiar un poco este esquema que hemos hecho para ir afinando. Y dejando lo mínimo, dejando la mínima expresión. Lo único que necesitemos, no vamos a estar, por ejemplo, en esta parte hay bastante oscuridad, podemos eliminarla un poquito. Por el momento no nos va a hacer falta. En la parte de arriba hay partes como esta de aquí, que desaparecen gradualmente en la oscuridad. Por el momento las eliminamos también, porque no nos van a hacer falta. Aquí, por ejemplo, también hay oscuridad. Es un gato rayado. Aquí pues afinamos un poco la forma. El hocico no es tan ancha, la nariz. Y bueno, ya tendríamos, digamos, el esbozo para empezar ahora a poner tonos de claridad. Vamos a darle una base muy suave con el canto de la tiza. He cogido un trocito más pequeño, ahora sí, para poderlo manejar con facilidad. Y vamos a darle una base blanca a todo, a toda la figura, intentando no perder de vista los contornos, los dibujos que he hecho. Intentando mantener esas partes más oscuras, sobre todo para no perder el dibujo. Doy ahí una base de un tono medio. Sobre esta base, ahora con la goma moldeable, le doy forma a la goma. La goma moldeable tiene esta función tan buena de poder borrar detalles pequeños y nos permite, pues en este caso, reforzar las partes, digamos, más negras. Por ejemplo, aquí, alrededor del ojo, hay un contorno negro muy marcado. Con la tiza también recupero donde se ha quedado muy oscuro.
contorno negro de abajo está muy bien definido, simplemente lo uno con el fondo, porque desaparece ahí en el fondo. En este caso de aquí, aprovecho y con la goma, combinando goma y tiza, corrijo el ojo que está un poquito demasiado desplazado hacia la derecha. No sé si se da cuenta que están muy separados, y aquí nuestro amigo tiene los ojos bastante separados, pero no tanto. Y esta forma, esta sombra de aquí, la recupero con la goma. Y aquí dentro defino más con la tiza. Los ojos tienen mucha luz, entonces lo puedo, digamos, rellenar más. Y con la goma moldear un poquito. La tiza, al ser tan gruesa, pues a veces con los detalles se pierden un poco. La goma también tiene esa función, nos ayuda a recuperar detalles de la sombra. Si se dan cuenta, el nivel de presión que le hemos dado es muy suave, con lo cual es bastante fácil de corregir. Con esta técnica lo que ocurre es una cosa, es una técnica a la inversa de muchas técnicas que se utilizan para dibujar, como por ejemplo pues el lápiz grafito, el carboncillo, la tinta. Son técnicas en las que se parte de la luz hacia la oscuridad. Y en esta técnica se parte de la oscuridad hacia la luz. Es la inversa. Entonces, cuando estamos habituados a dibujar con técnicas de negro sobre blanco, es un poco desconcertante al principio, porque tendemos a hacer lo mismo que hacemos cuando dibujamos con lápiz, por ejemplo. Y es a remarcar mucho las partes oscuras con blanco. Requiere un esfuerzo de concentración. El modelo que he elegido, a pesar de lo bonito que es sencillo de hacer. Hay muchas imágenes así en internet. Digo, por si ustedes no tienen fotos propias, que las podrían hacer. Se coge uno el móvil por la noche, busca un objeto sencillo, de los que tenemos por casa, un jarrón, una planta, no sé, lo que se les ocurra, un rostro, y le ponen un foco directo, como puede ser una linterna o un flexo, en mitad de la oscuridad, y les va a dar una imagen de claroscuro. Las mejores imágenes son las de producción propia. Si necesitamos recurrir a los bancos de internet para practicar y aprender, no hay problema. Pero las imágenes de producción propia son siempre las más interesantes de hacer, porque ahí también plasmamos lo que nos gusta y además hacemos una búsqueda por nuestra cuenta de nuestra creatividad. Eso es muy positivo. Con la punta de la tiza voy a empezar a darle un poquito la forma de la nariz. La nariz, como les decía, se puede escribir en un triángulo invertido, pero tiene una forma más compleja. Tiene una curvita aquí, ayudándome de la goma. La defino un poco más, alrededor es un poquito más oscura. Si se dan cuenta, entre el borde del final de la nariz, entre la aleta de la nariz y el ojo, la inclinación podría ser esta, nos puede servir de referencia para nuestro dibujo. Aquí le hacemos ya un primer contorno que después seguiremos trabajando, Aquí se me ha quedado un poquito ancho. Según vamos dibujando vamos percibiendo cosas y vamos viendo fallitos que hemos cometido y los vamos corrigiendo. En esta parte hay bastante más luz. Voy a enmarcar un poco esas sombras oscuras y con la goma las voy a remarcar también más. Y hay
zona de oscuridad, justo donde está la boca, y alrededor hay más luz. Y bueno, ya tenemos, digamos, una segunda fase, y esto es más estrecho, lo voy a corregir. Esta sería como una segunda fase donde ya tenemos una base de tiza. Y ahora pasaríamos a presionar un poquito más para ir hacia tonos más luminosos. Ahora que ya tiene bastante definición el dibujo, vamos a empezar a presionar un poquito más. Voy a quitar la flechita del cursor aquí que me está molestando. Vamos a empezar a presionar un poquito más en las partes más blancas. Entonces, aquí en la parte alta del ojo que está a nuestra derecha, vamos a empezar, puedo utilizar un cabito más corto si quiero, y voy a empezar a darle un poquito de definición a esas listas que tiene el gato. Es el típico gato rayado, común, europeo, y lo voy a hacer con trazo suelto. Con la goma también voy a recuperar algunos tonos de sombra, unas manchas, no son tonos de sombra, son manchas de la piel del gato. Con la goma las voy recuperando al mismo tiempo. Y aquí también. Aquí se puede apretar bastante, hay bastante luz en esta parte. Fíjense la forma que hace la mancha, la forma que entra como una cuña hacia abajo. El ojo del gato tiene muchísima luz también. Con la goma moldeable le voy a afinar un poquito la forma. Con estas técnicas todo el rato estamos recuperando el dibujo, porque la tendencia, al ser tan ligeras y tan polvorientas, la tendencia es a que se vayan desdibujando, a que el dibujo vaya perdiendo intensidad. Entonces, pues estamos todo el tiempo revisando que los contornos estén correctos y mejorándolos. Antes de seguir apretando, le voy a hacer ese iris característico de los ojos de los gatos, que es una línea vertical. Con la goma moldeable, cada vez que borro, la amaso, porque la tendencia es a que se impregne del polvillo de la tiza, y si después intento borrar con esa misma parte, me va a resbalar, no me va a borrar. Ya le he dibujado un poco el iris y ahora, ayudándome de la tiza, lo afino. Voy combinando las dos cosas, por un ladito y por otro, hasta que se me quede una línea finita. Y aquí ahora con la gomita muy aplanada, para que sea apenas una línea muy fina, vuelvo a repasar y bueno, sigo hacia abajo. Por debajo del ojo también hay una zona muy blanca, así que aquí ya puedo insistir más. Aquí subo un poco, tiene bastante definición esta parte. Y gradualmente puedo ir aumentando la presión. Si veo que me he pasado un poquito, con la goma moldeable hay otra cosa que puedo hacer, y es no pasarla arrastrando, sino como una esponjita, voy presionando y elimino donde me he pasado, como una esponjita así, dando golpecitos, presionando un poco. Esta línea que se me ha quedado más gruesa de lo deseado, la moldeo. Y continúo hacia abajo. Esta zona de aquí la vamos a dejar de momento porque es una zona más oscura. Después ya
la trabajaremos, le daremos algo de textura, porque se ven los pelitos muy marcados. Y a partir de aquí, de esta zona de aquí, empieza a aclararse otra vez, y donde más claridad hay es por esta parte. También aquí hay algunos puntos, pero sobre todo en esta parte. Entonces es donde voy a incidir más. La parte media, esta hendidura que hay aquí, es más oscura, así que esa la voy a evitar. Y aquí debajo también hay algo de sombra, así que voy a reservar una parte de esa sombra. Y con la tiza de canto podemos usarla también de punta, pero en este caso, como es muy blanco, la voy a poner de canto, que me abarca más superficie. Y ya a partir de aquí, sí, al ser más detalle, sí que empiezo a utilizar mejor la punta para ir reservando esos oscuros, que son los poros de los que salen los bigotes del gato. Entonces voy un poco escribiendo. Aquí hay una zona donde hay oscuridad. Aquí también. Aquí hay esta parte. Y voy reservando esto de momento en esquema, sin detallarlo mucho. Ya lo detallaremos después. Un área más restringida, más o menos a la altura de la nariz, por aquí, donde hay claridad en esta parte, así, y aquí también. Y ya luego la claridad que hay en la parte alta se va diluyendo, se va volviendo más suave, no es tan claro, pero también hay que darle esa claridad. La barbilla es bastante clara también, salvo la parte interior, donde está el orificio de la boca, donde está la parte más profunda de la boca, reservando un poquito de sombra aquí. La voy dibujando. Aquí es un poquito más ancho esto, así que lo voy a ensanchar sobre la marcha. Esa zona de luz es mucho más blanca. Seguimos aquí por encima de la nariz. Las luces no son tan intensas, pero es un poco mayor, más claro que lo que tenemos de base, así que lo voy a reforzar. Y la nariz es más clarita, así que a la nariz le vamos a dar una segunda pasada. No es tan blanco como esto, pero sí que tiene más claridad. Ahora me vengo a esta parte. Primero marco esa curva que entra. Reservo la sombra, intento reservar la sombra lo más limpia posible. En alguna parte se me ha manchado, tendría que usar la goma para darle más definición. Y aquí la luz es más restringida, la luz más blanca está justo en el lado de la nariz. Ya luego empieza a suavizarse. Y también hay que hacer unas pequeñas reservitas de dónde van a estar los poros de los bigotes. Bueno, como pueden ver, ya le he ido dando algo más de definición, combinando las líneas que hago con la punta de la tiza para marcar lo que es el pelo, para hacer la textura del pelo del animal, y combinándolo con la goma he empezado ya, como pueden ver, a definir los poros de donde salen los pelitos de los gatos. ¿Vale? Entonces voy a hacer una línea, por ejemplo esta de aquí arriba, que viene siendo esta, y es con la tiza voy rodeando y reservo. ¿Qué significa que reservo? Pues una reserva es cuando dejamos una parte del papel sin trabajar. Por ejemplo,
ejemplo, esto sería una reserva porque queremos ese tono, eso queremos mantenerlo como está porque forma parte del dibujo, entonces ahí no pinto, eso sería una reserva. Por ejemplo, en la acuarela, por si no lo saben, no se utiliza el blanco, no se pinta de blanco. Lo que se hace cuando queremos una parte del dibujo en blanco, ahí no se pinta, se deja del tono del papel. O sea, claro, planificamos, eso requiere una planificación y decimos, bueno, pues esto lo reservo. Hay diferentes métodos de reserva. Mantener el papel intacto, porque en esa parte tiene el tono adecuado. Muy bien, pues sería un poquito esto. Ya le estamos dando toques más definitivos. Por ejemplo, al contorno le podemos ir sacando unos pelitos. También se caen algunos pelitos por encima de la barbilla. Bueno, pues lo voy a ir dejando por terminado y le falta algo a este gato, ¿no? Le faltan los bigotes. Entonces aquí la clave es los pelos del bigote del gato. Son unos pelos rígidos, pero que tienen su gracia, tienen cierta curva. Este además tiene unos bigotazos, tiene un bigote largo. Y aquí la clave es la precisión, la seguridad. Entonces, vamos a partir un cabo, aquí vamos a apretar. Y el canto que nos queda de tiza, el borde de tiza que nos queda al partir, es un borde muy afilado. Según vamos trabajando, se va limando, por así decirlo, y el trazo que nos produce cada vez es más grueso. No sé si se aprecia, lo voy a acercar. Es más grueso y nos queda una línea mucho menos definida. Entonces, partimos un trozo y sin miedo nos fijamos en uno. Me voy a fijar en el primero de arriba. Sin miedo, con decisión, que sale como de aquí. Sí, lo voy a hacer que salga de aquí. Es cuando queremos hacer un pelo, en cualquier técnica, la clave está en que donde empezamos el trazo queda más gruesa la línea y donde lo acabamos queda más afilada. Entonces los pelos salen del cuerpo del gato más anchos y si se fijan en la punta son más finitos. Realmente el dibujo es observación. Captamos la realidad y cada vez vamos siendo conscientes de más detalles. Ya se empieza a engrosar la punta de la tiza. Bueno, no me ha quedado donde yo lo quería, pero ahí va a estar. Y ahora con esta que me ha quedado más fina voy a hacer algunos pelitos más finitos que están como por detrás. Ya salen unos de aquí, muy suave. Quizás un poquito largo me ha quedado. Lo voy a recortar un poquito. Y yo diría que este gato tiene bigote. Por este lado hay unos muy suavecitos que se ven muy en sombra. Puedo insinuar más tenue. Aquí se ve algo también. Y bueno, creo que este dibujo lo vamos a dar por terminado. Bueno, pues ya saben, si les ha gustado el tutorial, abajo me gusta, compartirlo, comentar. Si se animan a utilizar esta técnica que yo recomiendo porque es muy divertida, le hacen una foto cuando acaben y lo pegan también en comentarios. Y antes de despedirme, animar a todos, decir que entre todos vamos a vencer a ese bicho, que no es un bicho porque es un virus, pero lo representamos como un bicho porque es el que nos está haciendo daño a todos. Por eso todos unidos y yo me quedo en casa. Hasta el próximo tutorial.